Bueno, muy bien. De nuevo, muy buenas tardes, profesora María, que se ha conectado muy puntualmente. Vamos a dar inicio a nuestra última sesión de tutoría, que corresponde a la sexta semana del tercer curso de enseñanza de las matemáticas. Ya con esta semana culminaríamos los tres cursos, culminaríamos el diplomado. Para aquellos que observan la grabación, entonces también les envío un saludo y felicitar a aquellos que van al día con su cronograma, pero pues como siempre, animar a los que aún van atrasados para que terminen sus cursos y puedan certificarse en el diplomado. Bien, el día de hoy voy a hacer la sesión con otra dinámica. Voy a iniciar con el mapa conceptual del resumen de toda la semana. ¿Listo? ¿Por qué voy a iniciarlo de esta manera? Porque en el mapa conceptual está el orden en que nosotros debemos hacer ese análisis, ¿cierto? De las tareas, ese análisis de nuestra planeación de clase. Ahí está el resumido. Y luego voy a ir particularmente a las tareas que nos proponen en esta semana. ¿Listo? Entonces, para ello, me voy para la plataforma al, al final. ¿Listo? Veo que hay algunas personas que están manifestando dificultades ¿en qué? En el progreso, que no aparecen en el progreso, que dicen que ya terminaron los cursos, pero que no ven su actualización en el progreso. Les voy a comentar qué está sucediendo, ¿listo? Para que no se preocupen. Algunos de ustedes de la cohorte 10, nosotros somos los de la cohorte 10, algunos de ustedes recibieron la invitación de otra cohorte. Creo que unos recibieron de la cohorte 8, no sé qué otra cohorte les envió también invitación. Entonces, al recibir la invitación de otra cohorte, pues quedaron efectivamente en otro grupo. Y por eso no están viendo el progreso en mi actualización del drive de mi cohorte. No hay problema, pues igual están haciendo el curso. Al final el gestor les va a colaborar con eso. Pero sí necesito que por favor en el grupo de WhatsApp internamente me escriban quiénes están teniendo esta dificultad para yo poderles remitir eh, el link de la otra cohorte y que puedan observar su progreso. ¿Listo? Entonces, esos son casos particulares, por eso vuelvo y repito, necesito que me escriban por interno en el grupo de WhatsApp y saber quiénes son los que están teniendo esta dificultad. ¿Listo? En caso de que no vean el progreso. Si ustedes se ven en el progreso, si ustedes abren el drive de Gmail y allí se encuentran, entonces no tienen ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces ahorita, si al final nos queda un tiempito, yo les pregunto para que ya los que estén conectados me comenten si están teniendo esta dificultad. Bueno, entonces voy a ir, como les comento, a la parte final de la semana, que es donde está el resumen. ¿Listo? Entonces, aquí está el mapa conceptual, dice, de la descripción general de la planificación, magnitudes y medida. Me voy a devolver para que ustedes vean puntualmente a qué lugar estoy refiriéndome. Entonces, aquí aparece planificación de tareas para el tema magnitudes y medida. Ese es el tema central de esta semana. Búsqueda y descripción de tareas, análisis y mejora de la tarea, comparemos volumen, ya ahorita vamos a mirar las tareas, análisis y mejora de la tarea 2, y aquí está la parte final, modificación de las tareas para el tema de magnitudes y medida, descripción de la planificación y vamos a ir al mapa conceptual, ¿listo? Entonces, en el mapa conceptual está el resumen de toda la semana. Lo voy a abrir y vamos a explorarlo para ver de manera general el trabajo de esta semana. Entonces dice descripción general de la planificación, magnitudes y medida. ¿Listo? Entonces el objetivo nos muestran acá que es describir la planificación de la sesión de clase del tema magnitudes y medida.
El tema, magnitudes y medida, el grado que se escogió para esta semana, entonces es el grado quinto de primaria. Y aquí están las expectativas de aprendizaje, ¿no? Entonces recordemos que hay expectativas de nivel superior, de nivel medio y de nivel inferior. Aquí aparecen las dos, las de nivel superior. Entonces las de nivel superior, recordemos que siempre tiene que ver con esas competencias generales que se logran en este caso en el sentido de la medida. Entonces en el pensamiento métrico tenemos que la construcción de conceptos de cada magnitud, comprensión de procesos de conservación de magnitudes, estimación de magnitudes, asignación numérica, que es cuando ya medimos, ¿no? Sentido de la medida. Entonces, aquí el pensamiento, ¿qué diferencia tiene el pensamiento métrico del sentido de la medida? El pensamiento métrico tiene que ver más como con los conceptos como tal, y el sentido de la medida tiene que ver más con esas competencias dentro de esos conceptos, con esas competencias que desarrollamos, ¿no? Entonces, dimensionar el entorno. Entonces, una persona puede tener los conceptos, pero si no los lleva a su vida cotidiana, no los aplica de manera correcta, pues no está, digamos que, usándolos, ¿no? Y esa es la persona que es competente, la persona que usa. Entonces, el sentido de la medida tiene que ver con eso, dimensionar el entorno, lo que nos rodea y poder utilizar eso que nosotros sabemos en cuanto a la medición, ¿listo? Y a las magnitudes. Aplicar estrategias de medida. Entonces, puede que yo tenga la teoría, pero ¿qué pasa? No la estoy utilizando, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener mucha teoría, pero si no la utilizo, pues no soy una persona competente. Y eso se ve en todos los campos, ¿no? Entonces, puede que tú hayas aprendido una teoría, puede que tú hayas aprendido unos procedimientos, unos algoritmos, pero si no los estás utilizando para lo que necesitas, pues de nada te sirve. Ejes del sentido de la medida. Reconocimiento de cualidades medibles en un objeto y comprensión del proceso de medir. Listo, entonces comprensión del proceso de medir incluye la medida de magnitud y la unidad de medida, reconocimiento de unidad de medida, ¿listo? Habilidades fundamentales del aprendizaje de las magnitudes, entonces, ¿cuáles son? Tres, ¿no? La conservación de la cantidad, la transitividad y la composición aditiva. Esta conservación de la cantidad tiene que ver mucho con que no importa la forma, podemos tener la misma magnitud, ¿cierto? De medida, por ejemplo, en la superficie. Puede que algo tenga una forma triangular y algo tenga una forma cuadrada y tengan la misma superficie, la misma área, ¿cierto? Si es una figura geométrica. Entonces, no por la forma varía esa medición, ¿cierto? La transitividad es esa relación que puede haber entre tres o más, eh, de cuando hay uno que es menor que el otro y ese segundo es menor que otro, entonces se cumple la propiedad que el primero también tiene la relación con el tercero o último. ¿Listo? Transitividad. Y la composición aditiva es que podemos descomponer una figura o lo que necesitemos para luego recomponer y calcular alguna medida y una magnitud, ¿listo? Entonces, objetivos, percibir las magnitudes y sus propiedades, conocer, utilizar y transformar y hacer operaciones con unidades de medida, conocer y utilizar procedimientos de medida. Recordemos que hay procedimientos de medida indirecta y también de medida, procedimientos directos, ¿no? De tipo directo. Recordemos que esa medición indirecta es en la que utilizamos por lo general fórmulas, ¿listo? Y esa medición directa es la que la palabra misma lo dice, ¿no? Es cuando yo tomo la unidad de medida y la superpongo o la repito varias veces la reitero, para poder encontrar la medición, ¿cierto? La cantidad que estoy midiendo. Resolver problemas sobre medidas de cantidades en contexto. Listo. Esto aquí es porque nos están hablando de la capacidad y del volumen. Entonces, porque nos puntualizaron para grado quinto de primaria, más o menos al finalizar, se trabajan estas dos magnitudes, capacidad y volumen. Entonces, el objetivo de aprendizaje es la capacidad, aprender que hay objetos que pueden contener a otros, aprender que hay cuerpos que no tienen la cualidad de ser recipientes, aprender que la unidad de medida de referencia para la capacidad es el litro. ¿Listo? Objetivos de aprendizaje de volumen,
aprender a comparar y ordenar objetos según su volumen, aprender la unidad estandarizada de volumen, que es el cubo unidad, conocer el metro cúbico, aprender la relación fundamental entre el volumen y la capacidad, que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, y aprender métodos directos de cálculo de volumen. Expectativas de aprendizaje de medida al terminar grado quinto. Reconocer magnitudes, ordenar objetos según sus magnitudes, seleccionar unidades arbitrarias y estandarizadas. Recordemos que las arbitrarias son esas que no pues, son tan frecuentes como las palmas de la mano, como, ¿cierto? Como algo que puedo utilizar un lápiz para medir alguna longitud, entre otros. Y las estandarizadas pues ya son las que están estipuladas particularmente en el sistema métrico decimal, ¿no? Tenemos otros sistemas, pero particularmente en el sistema métrico decimal. Para longitudes, para superficies y volumen. Estimar medidas, utilizar procedimientos de medida. Listo, entonces todo eso que acabamos de ver son expectativas de nivel superior. Me voy a devolver. Expectativas de aprendizaje nivel superior, ¿listo? Y las de nivel medio, entonces ya hablamos de los objetivos. Entonces, en este caso, el objetivo que nos proponen es establecer la diferencia entre la capacidad y el volumen de objetos en contextos de resolución de problemas que involucran procedimientos de medición. Entonces, el objetivo ya trae directamente un tema. En este caso, la diferencia entre capacidad y volumen. Siempre fijémonos que el objetivo ya trae un tema puntualizado, ¿listo? Y la meta ya se va para una acción puntual de una tarea. Entonces, la meta es la de nivel inferior, mínima, la que logramos entonces cuando ellos ya hacen la tarea. Limitaciones de aprendizaje, entonces, son esas dificultades asociadas a la medida, dificultades con la conservación de la cantidad, como ya les venía diciendo, por la forma, ¿sí? No por la forma, cambia necesariamente la cantidad de volumen, lo que estemos midiendo. Dificultades asociadas a la dependencia de dos magnitudes, a veces se confunde entre perímetro y área, o a veces se cree que porque tiene más perímetro, entonces también tiene más área, digamos, se aumenta el perímetro, entonces que aumenta el área, y pues no necesariamente, ¿no? Entonces, esas dificultades se presentan frecuentemente. Dificultades asociadas al desarrollo de habilidades de visualización. Entonces, aquí en este caso, ahorita vamos a ver en las tareas de cuando los estudiantes ven un dibujo en forma tridimensional y necesariamente a veces cuando trabajamos volumen, ellos pueden tener dificultades al contar las unidades cubo porque no se visualizan, entonces las que están ocultas. Entonces, esas son dificultades que ellos presentan frecuentemente, ya las vamos a ver ahorita en las tareas, ¿listo? Metas de las tareas, entonces ya las vamos a ver también con las tareas, y análisis y modificación de las tareas. Entonces, todo ese es el resumen. Si ustedes ven, este resumen es prácticamente igual a lo que se hizo en las otras semanas. Tiene lo mismo. Entonces, me voy a devolver para verlo así sencillito, sin todas las ramificaciones. Entonces la planificación siempre va a tener esto, ¿no? Siempre va a tener el tema, el grado, las expectativas de aprendizaje de nivel superior, y medio e inferior, las limitaciones del aprendizaje y pues ya la descripción de las tareas, metas de las tareas y análisis y modificación de las tareas. Esto es lo que resumen prácticamente todo lo que hemos trabajado en la sexta, en el tercer curso. Solo que en el tercer curso lo fuimos haciendo en diferentes temas, ¿no? Primero lo hicimos con números, sentido numérico, después lo hicimos con el sentido espacial y ahorita lo estamos haciendo con el sentido de la medida. Pero tiene el mismo esquema. Ese es el esquema del análisis didáctico. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora sí me voy a ir para la presentación. Recuerden, mis profes, que si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario, pueden intervenir al momento que ustedes lo deseen. ¿Listo? Bien.
Ahora sí me voy a ir entonces a la presentación. Y aquí en la presentación ya vamos a ver detalladamente las tareas, ya vamos a ver detalladamente esa redacción de expectativas de aprendizaje y ese análisis y mejora de las tareas dependiendo de sus elementos, ¿no? Bien. Entonces, tercer curso, enseñanza de las matemáticas, semana 6, docentes titulares Pedro Gómez y Carlos Velasco. Carlos Velasco, nuestro gestor, es el profesor que está dirigiendo los videos. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan presente, el referente. Listo, eso es lo que ya vimos. Entonces, nuevamente, recordemos rápidamente. Grado quinto de primaria, magnitudes medidas y expectativas de aprendizaje. Entonces, ya leímos esto. Lo que tiene que ver con el pensamiento métrico, que son como esas competencias, perdón, esos temas, ¿cierto? Esos temas que tienen que ver con la medida y el sentido de la medida es esas competencias, que no quiero confundirlos. Es esas competencias que se pueden desarrollar. Y los ejes del sentido de la medida, reconocimiento de cualidades medibles, que ya lo hemos visto, y comprensión de los procesos de medición. ¿Listo? Entonces, aquí ya están de manera gráfica esas habilidades del aprendizaje de las magnitudes. La conservación de la cantidad, miren este ejemplo que nos muestran, no por la forma en que está dispuesto el objeto, cambia, en este caso su volumen, tampoco pues su superficie, ¿no? Y la transitividad, que es esa relación entre tamaños y la composición aditiva que siempre vamos a encontrar que podemos descomponer y componer nuevamente. Aquí en este caso es el volumen, ¿no? Pero esto también sucede para la superficie, también sucede para la longitud. O sea, estas tres habilidades nos las están mostrando en volumen. ¿Por qué? Porque pues es el tema que elegimos trabajar ahorita en quinto. Pero recordemos que estas habilidades también se cumplen en la superficie y en la longitud. Y en todo lo que es la medición. Bueno, entonces esto lo habíamos leído ya. Y aquí ya me aparecen las metas de las tareas. Entonces, vamos a leer las metas de las tareas. El objetivo establece la diferencia entre la capacidad y volumen de objetos en contextos de resolución que involucran procedimientos de medición. Metas de las tareas. Aquí las metas están superficiales. Recordemos que la meta se va a fortalecer en el momento que nosotros analicemos. No se ve la presentación. Dime, ¿me está hablando alguien? No. Mi profe no se ve la presentación. No, Quedó en el mapa conceptual. bueno, voy a volverla a compartir para que la vean. Permíteme un momento. ¿Ahora sí la ves? Sí, ahora sí. Listo. Bien, no importa lo que ya habíamos visto, era todo lo que hemos hablado. Aquí, esta imagen que quería que vieran, que son las habilidades fundamentales del aprendizaje de las magnitudes, entonces nos las están mostrando en volumen. Las tres habilidades. La conservación de la cantidad, la transitividad y la composición aditiva. ¿Listo? Conservación de la cantidad, no importa en la forma en que esté dispuesto el objeto, conserva su volumen en este caso. Transitividad, la relación de orden en el tamaño de los objetos se cumple. Si se cumple de A a B y se cumple de B a C, por lo tanto se cumple de A a C. ¿Listo? Y la composición aditiva, en este caso, que podemos descomponer una figura y la podemos recomponer nuevamente, en este caso en el volumen, pero como les venía diciendo, también se cumple tanto en la longitud como en la superficie. Listo, entonces, ya iba a las metas de las tareas. Aquí las metas están todavía superficiales.
aún no se han ampliado según el análisis de los elementos de la tarea. Recordemos que cada tarea siempre tiene 5 elementos. Entonces, los elementos de la tarea son los requisitos, que son esos conocimientos previos, es la formulación, ¿cierto? Lo que se le presenta al estudiante, el párrafo que se le muestra escrito o de manera gráfica, como se le muestre. Está los recursos, ¿cierto? Vamos con la tercera, que es los recursos. Vamos con la cuarta, que es las ayudas. Y el agrupamiento y la temporalidad sería la quinta, ¿no? Bueno, las ayudas por lo general siempre las dejamos de últimas. Entonces son 5. Cuando nosotros analizamos esos 5 elementos, ahí se concretan las metas. ¿Listo? En este momento las metas dicen organizar figuras tridimensionales representadas en el plano según su volumen. Organizar. Entonces vamos tal vez vamos a utilizar comparación, ¿cierto? Vamos a comparar tamaños. Y como segunda meta, tener en cuenta la forma y medida de objetos para calcular la cantidad que puede contener un recipiente. Aquí ya estamos hablando de capacidad, lo que puede contener un recipiente. Entonces aquí estamos hablando de volumen en la primera y de capacidad en la segunda. Y entonces aquí tenemos dificultades asociadas. Ya habíamos hablado de las dificultades de la conservación. Acá tenemos otro ejemplo en donde se puede pensar que este bloque o esta construcción ocupe más espacio por la forma en que está dispuesta, bueno, en fin. O puede pensar el estudiante también que esta tenga más volumen por su altura, ¿sí? Entonces no sabemos ahí, pero ahí puede ocurrir que los estudiantes puedan pensar que una ocupa más volumen que la otra, ¿listo? Y efectivamente, pues vemos que vamos a hacer el cálculo y tenemos un mismo volumen. Y eso tiene que ver con la conservación de la cantidad. La forma interfiere. Entonces hay dificultades en esto. Asociadas a la dependencia de dos magnitudes, entonces aquí muestran que la superficie, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la superficie y el volumen? ¿Cierto? ¿Qué variaciones pueden haber? Si yo puedo decir que estoy contando volumen, pero en realidad lo que estoy contando es superficie, entonces ahí están las dificultades. Dificultades al desarrollo de habilidades de visualización, entonces lo que decíamos, puede ocurrir que no tengan presentes los bloques que están ocultos. También incluso dificultades al graficar, ¿cierto? Si nosotros ponemos a graficar a los niños, esa no la mencionaban mucho, no la mencionan mucho en el video, pero vemos que hay muchas dificultades también de un estudiante cuando necesita hacer una gráfica en 3D. Y esas habilidades esas dificultades son asociadas a la visualización, porque recordemos también que la visualización tiene diferentes componentes, ¿no? Cuando el estudiante ve la figura y extrae información de ella, pero también cuando el estudiante tiene una información y debe ir a la figura. Entonces ahí vemos las habilidades de visualización. Bueno, seguimos. ¿Hasta ahí todo bien, mis profes? ¿Dudas? Listo. Miren la concreción de las metas. ¿Ven que las metas ya están más amplias? ¿Qué se le anexó a la meta? Vamos a mirar qué se le anexó. Organizar figuras tridimensionales representadas en el plano según su volumen y superar errores. Vemos ahí que estamos anexando que la meta de la tarea sea superar errores relacionados con no tener en cuenta las caras que no se ven en una representación plana de una figura tridimensional y contar cubos unidad más de una vez. Puede ocurrir también, ¿no? ¿Y cuál es la otra? Tener en cuenta la forma y medida de objetos para calcular la cantidad que puede contener un recipiente y superar errores. Miren que lo que se está anexando es esto. Y superar errores relacionados con el volumen de un objeto según su aspecto o su posición. ¿Listo? Entonces ahí ya están más concretas, porque ya estamos abordando un error o una dificultad en la que ellos incurren. Digamos que no se trata como tal de agrandarla porque sí, de ampliarla porque sí, sino que tenga esa intención de, bueno, voy a trabajar esta habilidad, quiero que aprendan esto, pero a su vez quiero que superen estos errores.
Y como yo ya sé en mi experiencia que ellos incurren normalmente en estos errores, voy a anexar eso también para que ellos ya no caigan en esos errores, no incurran. Listo. No voy a resolver este, ya ahorita voy para los cuestionarios. Este es un cuestionario de la plataforma, otro cuestionario, pero así me voy a ir directamente a las tareas. Entonces aquí tenemos la primera tarea. Tarea 1. Comparemos el volumen. Si cada cubo mide un decímetro cúbico, perdón, un centímetro cúbico, ¿cuánto es el volumen de cada sólido? Entonces tenemos 6 sólidos de manera gráfica. Fíjense que nosotros no tenemos en este momento, no nos están diciendo que cuenten los cubos de manera concreta, ¿cierto? De manipulación, no lo están diciendo. Entonces simplemente es una impresión, una imagen. Los requisitos: conocer el centímetro cúbico, reconocer la representación de una figura tridimensional en el plano, los materiales, material impreso, contribución parcial a la meta de la tarea, ya vamos a ver por qué. La tarea no incluye ayudas, recordemos que las ayudas son preguntas que pueden surgir, preguntas orientadoras que pueden surgir para ayudar a superar esos errores o esas dificultades en los niños. Y agrupamiento e interacción dice que hay un trabajo individual, no hay interacción explícita y no describe ninguna temporalidad. Hasta el momento la tarea se muestra así. Y pues veníamos analizando en las anteriores sesiones que normalmente nosotros encontramos las tareas de esta manera. En un libro de texto, en una página web, siempre vamos a encontrar las tareas de esta manera. No se describen ayudas, no se describe un agrupamiento, una temporalidad, ¿listo? Y después eso es lo que hemos venido como viendo, particularmente que en todas las tareas es lo que se mejora. Y la tarea número 2 dice lo siguiente. Doña Fabiola hace mantecadas y refrescos. Las mantecadas se hornean en moldes o latas donde caben 24 distribuidos como indica el dibujo. Entonces, el dibujo está las mantecadas y nos preguntan que para enviar las mantecadas que vende las empaca en cajas de cartón. ¿Cuál de las siguientes cajas le sirve para empacar las mantecadas de un molde sin que le sobre espacio? Entonces ya vemos que efectivamente tiene que ver con capacidad. La tarea está relacionada con capacidad. La anterior estaba relacionada con volumen, esta con capacidad. Bien, entonces ahí en los videos, pues ustedes van a ver detalladamente los procesos de solución, ¿cierto? Que pueden haber procesos diferentes, diversos procesos de solución. Por ejemplo, en la tarea anterior, a ver si me puedo devolver. En esta tarea, por ejemplo, si tú le preguntas a un estudiante cómo la soluciona, todos tienen diferentes maneras, diferentes modos de solucionarla. Entonces, en el video nos muestran unas posibles soluciones de las tareas, pero hay diversas, ¿sí? Los estudiantes pueden contar por niveles, ellos tienen diferentes estrategias y pues puede que lo hagan muy bien, pero cada uno utiliza su estrategia. Y lo mismo acá, entonces también cada uno utiliza su estrategia para poder encontrar cuál es esa caja que les sirve para empacar las mantecadas. ¿Listo? Bien, entonces lo mismo, esta tarea también tiene una mejora. Me voy a ir. Ah, bueno, estos son ejemplos de la solución de la tarea 1. Entonces, ¿cómo contarían ellos? Por ejemplo, acá por niveles. Veamos aquí. Nivel 1, nivel inferior, nivel superior, ¿cierto? Esa podría ser una forma en que lo solucionen la primera tarea. Y cuenten por niveles. Por ejemplo, esta figura de acá, ¿cierto? Que parece como un carrito, bueno, no, como, no sé qué forma le podemos dar a este esquema, pero si ustedes miran, pueden haber diferentes modos de contar los cubos, ¿no? Las unidades cúbicas. Aquí, por ejemplo, separan, ¿no? Separan en 4 secciones. La sección verde, la sección amarilla, la sección azul y la sección gris. Pero, como les digo, el estudiante puede hacer otra descomposición diferente. Listo. Y acá nos mencionan esos errores que se pueden activar al desarrollar la tarea. ¿Cuáles son esos errores? Entonces, ignorar las caras que no se ven en una representación plana de una figura tridimensional.
o contar cubos más de una vez. Ya tiene que ver con el conteo, ¿no? Y como les venía diciendo en anteriores sesiones, no son los únicos errores. Se pueden encontrar otro tipo de errores en medio de nuestra experiencia. Acá ya nos muestran los mejoramientos de la tarea. Entonces, la tarea 1, ¿cómo la mejoraron? Ya están colocando miremos en la formulación, si hay algún cambio. Dicen, le estamos colocando un título, comparemos el volumen. Marca la figura del sólido que consideres está construido con más cubos unidad. Fíjense que aquí ya la formulación cambió, porque la idea es comparar, ¿no? Recordemos que la meta decía que organizar, que comparar tamaños en el volumen. Entonces ya esta tarea está formulada hacia esa meta que queremos llegar, que es comparar. Marca la figura del sólido que consideres está construido con más unidades cubo, perdón, más cubos de unidad. Cada cubo representa un centímetro cúbico. Cuando el profesor te lo indique, verifica tu selección. Cuando el profesor te lo indique, ahí ya van a haber temporalidades. Espera que el profesor te dé una segunda indicación para que trabajes con un compañero. Hay una agrupación y una temporalidad definida. Y nos muestran unas posibles ayudas. ¿Cuántos niveles tiene la figura? Esa es una ayuda, parece simple, pero es una ayuda tremenda. Cuando yo le hablo a los niños de niveles, les estoy diciendo, puedes contar por niveles, por pisos, y el niño va a tener más facilidad. Y si no, por paredes. Entonces no lo quieres contar en niveles de inferior a superior, entonces cuéntalos como si fueran paredes. Y los niños van a tener más facilidad. ¿Todos los niveles tienen la misma cantidad de cubos? ¿Cómo están conformados los niveles de la figura? Son preguntas orientadoras que no te están dando la solución, pero sí están llevando al niño a que se cuestione y analice de qué otra forma puede ver la situación. ¿Listo? Y la tarea 2 también tiene sus mejoras. Entonces acá pues hablan de las mantecadas, pero también nos podrían decir, podemos hablar de tortas, podemos hablar de otro concepto según el contexto de los niños, en el que se desenvuelven los niños. Doña Fabiola hace mantecadas, las mantecadas las hornea en moldes donde caben 24. Aquí ya no está el molde, no está el molde. Nos colocan solamente la imagen de las mantecadas. Y nos dice que para enviar, eso sí es igual, que para enviar las mantecadas que vende las empaca en cajas de cartón. ¿Cuál de las siguientes cajas le sirve? Bueno, en ese sí no nos cambió la formulación. Pero se anexa. Cuando el profesor te lo indique, forma un grupo con 3 compañeros y comparte tus respuestas. Dibujen en la hoja que se les entregará una representación de la manera de cómo empacarían las tortas en la caja seleccionada y ubíquenla en el tablero cuando el profesor lo solicite. Entonces ya también hay una temporalidad, una agrupación, un agrupamiento. Se anexa los materiales y recursos, papel en cuartos de pliego, ya es lo que el maestro lleva. Creo que en la anterior tarea también, no hay ayudas pero yo también propondría ayudas como llevar los bloques, ¿cierto? Llevar los bloques de manera concreta para que el chico los pueda manipular. No están aquí expresadas, pero eso también puede ser una posible ayuda, tener el material en concreto. ¿Que es difícil? Sí, es difícil tener ese material, pues, pero podemos, por ejemplo, utilizar los, las regletas de Cuisinier, tienen cubitos unidad, entonces podemos utilizar, por ejemplo, esas regletas de Cuisinier, o bueno, hay diferentes materiales que nosotros podemos emplear o también construir, ¿cierto? Que nos demoramos, que nos toma tiempo, por supuesto, pero que nos ayudan mucho para que los chicos puedan superar sus errores. Em, Aquí están mencionadas esas posibles ayudas. Usar representaciones pictóricas, usar material concreto según la dificultad. Si hay dificultades de conservación de cantidad, entonces trabajamos con recipientes físicos y con construcciones de cubos, como lo decía, con distintas formas y tamaños. Y si hay dificultades de asociación al desarrollo de habilidades de visualización, entonces podemos trabajar la visualización explícitamente al dibujar una figura tridimensional en el plano. Pero entonces, como les comento,
Aquí hay mucha dificultad en ellos, ¿no? El profe tiene que ser muy hábil para poder enseñar esa forma de representar gráficamente figuras tridimensionales. Preguntas como, ¿es necesario empacar las mantecadas de la misma manera como están en el molde? ¿O de qué otra manera se pueden empacar las mantecadas? Listo, entonces, me voy a devolver. Eso sería como básicamente lo que nosotros podemos ver en el mejoramiento de las tareas. Y si ustedes lo vieron como frecuente en todas las semanas, ¿listo? O los que están viendo ahorita se están dando cuenta, ah, es lo mismo. Semana 2 vimos lo mismo, semana 3 vimos lo mismo, 4 5 y 6 pero enfocado en diferente tema de las matemáticas escolares en primaria. Bien, hasta ahí mis profes, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta, comentario, duda, aporte? Les voy a dar la palabra y nos vamos a los cuestionarios de la plataforma, ¿les parece? Cuéntenme. Ya teníamos este conocimiento, es nuevo para nosotros, pues porque realmente uno dice, bueno, en geometría no vemos mucha didáctica, uno siempre la didáctica como que la ves en números, en el pensamiento numérico, pero pues la didáctica en geometría, ¿cierto? La teoría didáctica en la geometría, como que uno dice, es más escasa, ¿no? Es más escasa o no la hemos visto realmente en nuestra formación como docentes. Los que son docentes, por ejemplo, de básica, ¿cierto? Que trabajan todas las áreas básicas, o los docentes que incluso se han formado en licenciatura en matemáticas, ¿no? En nuestros currículos hemos trabajado este análisis didáctico o son realmente todos esos conceptos nuevos, ¿no? Me gustaría escucharlos. Profe Jamie Carolina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profe Jamie, ¿desde dónde nos hablas? Acá en Bogotá. Muy bien. ¿Y estás trabajando, actualmente trabajas en primaria? Sí, sí, señora. Cuarto y quinto. Muy bien. Cuéntanos, digamos que estos temas que estamos viendo o que has escuchado mencionar el día de hoy, ¿son nuevos para ti o ya los conocías y los estás fortaleciendo? Cuéntanos. En el desarrollo del currículum del colegio, digamos que básicamente se trabaja con mucha más fuerza el sistema numérico. Entonces, digamos que estos espacios se han trabajado, pero pues muy poco. Entonces, no se les ha dado como la fuerza necesaria que también debieran tener. Entonces, son temas que trabajamos muy básicos, como muy por encima. Superficialmente. Sí, señor. Bien. ¿Tú ya estás en la semana 6 o todavía estás en unas semanas atrás del No, curso? profe, yo voy en la semana 3 creo. Sí, en la semana Bien. 3. Todavía estoy colgada. En este módulo estoy colgadita. Bueno, tranquila. Pero la idea es que cuando llegues ya a esta semana, la semana 6, entonces ya lleves una idea de lo que vas a trabajar. ¿Listo? Sí, sí, señora, mil gracias. Muy bien, gracias, profe Jamie. A ti, Carolina, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ir a la plataforma y vamos a mirar algunos cuestionarios para que ustedes puedan, cuando estén haciendo las tareas de esta semana, las puedan hacer con más facilidad. ¿Listo? No presenten tanta dificultad. ¿Por qué? Porque es que uno presenta dificultades en el momento en que tengo que diferenciar una expectativa de nivel superior, de nivel medio. Uno puede presentar confusiones. Uno dice, bueno, pero ¿cuál es esa expectativa de nivel superior? ¿Cuál es esa de nivel medio? ¿Cómo las diferencio? ¿Cómo diferencio un objetivo de una meta? Entonces, he visto que en esta semana las preguntas abordan ese tipo de habilidades en ustedes. Entonces ya las busco y les comparto. Listo, entonces, tenemos aquí, vamos a entrar al cuestionario número 1. Si estamos viendo todos la pantalla, la plataforma.
Sí, señora. Ok. Vamos a la primera pregunta. Ustedes pueden tomar apuntes, ya pueden guardar la solución si quieren, para que tengan adelantado. Y vamos a resolver entonces. Dicen, un grupo de escolares intenta calcular el área que ocupa un parque de conservación animal. Para ello, estiman el área del parque con diferentes procedimientos de medición directa e indirecta sobre un mapa que tomaron como referencia. Otros escolares calculan el área del parque con las medidas que obtuvieron al realizar una consulta en Internet. ¿Cuál puede ser el objetivo al que contribuye la tarea que realizan los escolares? Entonces vamos a analizar cuál será el objetivo. Ese objetivo es de nivel medio. Ese objetivo debe tratar el tema. ¿Listo? Pero ese objetivo no es tan puntual al desarrollo de la tarea. ¿Listo? La meta es la que es puntual al desarrollo de la tarea. Tratemos de leer las 4 opciones y miremos cuál podría ser esa reacción que se refiera a ese nivel medio. Que no sea tan puntual, pero tampoco que sea tan general. Porque si es muy general, ya es una expectativa superior. Y si es muy puntual, muy particular, es una meta de una tarea. Vamos a leer. Doy 2 minutos para que leamos y pensemos cuál puede ser el objetivo. ¿Profe Jenny? Oye, la despedida. Bueno, quién quiere participar? Recordemos que medición directa e indirecta. Entonces, medición directa es la que tomo la unidad de medida y la manipulo, ¿cierto? La superpongo en el objeto a medir. Y la indirecta es la que tiene que ver con la fórmula que utilizo, ¿cierto? U otras mediciones que utilizo para encontrar la que necesito. Entonces, aquí nos dicen que las 2 medidas, ¿no? Las 2 mediciones, tanto la directa como la indirecta. Y se está hablando de área, ¿cierto? El área de un parque, ¿no? Entonces miremos a ver cuál nos habla de esas situaciones. Miremos la primera. Reconocer magnitudes. Seleccionar unidades arbitrarias y estandarizadas. Estimar medidas y utilizar procedimientos de medida. ¿Qué opinan? Miremos la siguiente. Reconocer la superficie. Bueno, acá de pronto se está hablando ya de un tema particular. Como una magnitud y calcular su cantidad con varios procedimientos en contextos de medición. Miramos la siguiente. Medir cantidades de magnitudes como la longitud, largo y ancho para aplicar la fórmula del área. Pero aquí pues la fórmula sería únicamente el método indirecto, ¿no? Iremos a ver. Obtener la medida de una superficie dada de forma aproximada a partir de juicios subjetivos sobre la medida de otras magnitudes. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Nos confundimos leyéndolas todas? ¿O ya leyéndolas todas podemos definir cuál es? ¿Quién quiere tomar la palabra y elegir una?
De todas formas, si nos equivocamos, no importa, ¿cierto? Porque la idea es precisamente eso, entender en qué estamos fallando. Bueno, yo quiero que sean ustedes los que den la respuesta y no yo, porque yo ya la tengo. Por lo que yo ya hice el curso, yo ya analicé todas las respuestas. Me gustaría que lo hagan ustedes. A ver, ¿quién? ¿Quién se arriesga? Sin miedo. No tengamos temor. Pues es que, profe, buenas tardes. A mí me deja la duda porque como estamos hablando de área y dice sobre la superficie, no sé si de pronto es la última, obtener la medida de una superficie dada. Mm, Pues si quieres, miremosla. Miremosla y si nos equivocamos, pues leemos qué pasó. ¿Listo? Leemos cuál es el argumento. Vamos a darle esa, obtener la medida de una superficie dada de forma aproximada a partir de juicios subjetivos sobre la medida de otras magnitudes. Bueno, de pronto esto de a partir de juicios subjetivos sobre la medida de otras magnitudes de pronto nos puede afectar. Miremos a ver. Sí, creo que no es, ya la descarté. ¿Tú la viste? Dice, esta descripción no corresponde, vamos a ver por qué. Esta descripción no corresponde a un objetivo de aprendizaje. Dice, se trata de una expectativa que puede evidenciarse en una sola tarea. O sea, nos están diciendo que es muy puntual, por lo que podría corresponder a la meta de una tarea. Si bien los escolares obtienen la medida de la superficie de forma aproximada, no se establecen juicios de valor, dado que las cantidades de magnitud que utilizan para calcular el área del parque fueron consultados y no estimados. Ese es el argumento que nos dan, ¿no? Que no hubo estimación. Y acá pues la parte de a partir de los juicios subjetivos, ¿no? Era lo que nos afectaba. Vamos a devolvernos y miramos cuál nos puede servir. Ojalá que en la siguiente atinemos, y si no, no importa. Hasta que lleguemos a la solución. Y eso es lo que ustedes hacen normalmente. Eso es lo que hacemos cuando resolvemos el cuestionario. En muchas atinamos, en otras no atinamos. ¿Nos vamos con la correcta? ¿Sí? Bueno, vamos a ir con la correcta, a ver, es esta. Y vamos a ver por qué. Reconocer la superficie como una magnitud y calcular su cantidad con varios procesos, perdón, con varios procedimientos en contextos de medición. Varios procedimientos tiene que ver precisamente con medición de tipo directa y de tipo indirecta, que nosotros no lo estamos viendo en nosotros. Aquí dicen aplicar la fórmula de área. Aquí nos están hablando puntualmente únicamente de medición indirecta. Cuando utilizamos la fórmula es medición indirecta. Entonces, la primera no nos servía en este caso. La segunda, que fue la que nos dijo el compañero, ya miramos que no nos sirvió. Y miremos esta tercera, ¿por qué no nos sirve? Reconocer magnitudes, reconocer magnitudes. Seleccionar unidades arbitrarias y estandarizadas. Entonces ahí, recordemos que las arbitrarias son esas que no son comunes, ¿no? Que son las que utilizamos un lápiz, una palma de la mano, el pie. Entonces esas son las medidas arbitrarias. Y aquí en ningún momento nos están diciendo que se usen medidas arbitrarias, ¿listo? Entonces, digamos que esta opción no nos serviría por ese argumento de las medidas arbitrarias. Normalmente se utilizarían medidas estandarizadas y cuando uno va a Internet, entonces en Internet nos dan los datos con medidas ya estandarizadas. Por eso no nos sirve también esta, ¿no? La última. Bien, entonces la vamos a seleccionar y miremos a ver el argumento, si es sólido, porque a veces pues el argumento no es tan sólido. Miremos qué argumento nos da. Esta descripción corresponde a una expectativa de aprendizaje de nivel de un objetivo
Por lo tanto, requiere de otras tareas para ser alcanzado. En este caso, los procedimientos variados se refieren al cálculo directo e indirecto de la superficie, al utilizar para ello la estimación o las fórmulas. ¿Listo? Las fórmulas. O la estimación. Entonces son los dos procesos. ¿Sí quedamos convencidos o no? O más o menos. Bueno, yo sé que... Más o menos. Más o menos, sí, 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 tranquilo. Mi profe Jorge, yo sé que uno a veces como que dice, no me convence mucho la respuesta y pues uno presenta también su argumento, que es válido, ¿no? Es válido. Bien. Nos quedan unos minuticos, vamos a ir a otra para terminar y ya damos cierre, porque ya pues hoy es el último día que nos encontramos, entonces es importante también el cierre, escucharlos a ustedes. Listo, ¿cuál quieren resolver? Aquí tenemos otro que es un DBA, tarea hueco sobrante. Hagamos esta de tarea hueco sobrante. Tarea hueco sobrante. Listo. Y miren que ustedes se van a dar cuenta que en todas las preguntas que les plantean para esta semana es la meta. ¿Esa meta corresponde a una tarea? ¿A esta tarea? ¿O esto es un objetivo? ¿O esto será una expectativa de aprendizaje superior? Entonces, las preguntas abordan es básicamente eso. Los escolares de un grupo de primaria moldearon con plastilina una bola y la introdujeron en una caja. Luego separaron esa bola de plastilina en 2, 3, 4 y más bolitas para comprobar que todas cabían en la caja. La maestra les pidió calcular el volumen de la caja y explicar su respuesta a las siguientes preguntas. El hueco que queda en la caja al introducir 2, 3, 4 o más bolitas es el mismo que queda al introducir una sola. Entonces, ¿con qué tendrá que ver? Vamos a ver cuál es la pregunta. La siguiente descripción es la primera parte de la meta de la tarea hueco sobrante. Entonces, miremos la redacción de esta meta. Reconocer que el espacio dentro de una caja no cambia cuando en ella se introducen diferentes objetos con el mismo volumen y entonces la segunda parte tiene que ver con superar errores, superar dificultades. Doy 2 minuticos para que miremos cuál será ese error que se quiere superar con esa tarea. ¿Qué tendrá que ver ese error? Fíjense que la redacción de la meta tiene dos partes, ¿no? Tiene esa habilidad que se quiere desarrollar, pero a su vez ese error o esa dificultad, ese error que se quiere superar o esa dificultad que queremos superar. Entonces, la primera dice superar el error de considerar que un objeto que visualmente ocupa más espacio tiene más superficie. Aquí no estamos hablando de superficie, ¿cierto? Vamos con la segunda. Superar dificultades para visualizar el tamaño y disposición de objetos de diferentes tamaños. ¿Estamos trabajando visualización? Bueno, vamos a ver. Tercera, superar errores relacionados con la conservación, perdón, superar errores relacionados con la conservación, sí, esa es la conservación, de la cantidad de magnitud en el caso de la superficie nuevamente. Nos hablan de superficie. Última, superar dificultades para percibir la equivalencia entre el volumen de un objeto
en contextos de composición aditiva. ¿Cuál eligen? Yo descartaría las de superficie, ¿no? Yo me Sí, sigo yendo con la última. con la última. Pues como que ahora sí, creo que sí vas a acertar. Vamos a ver. Voy a enviarla a ver qué pasa. Correcto, muy bien. Muy Correcto. bien, profe Jorge. Muy bien. Listo, mis profes. Entonces, ya ustedes ya van a resolver las otras. Yo sé que ya con lo que vieron hoy y los que van a ver la grabación, esto les va a servir un poquito para poder diferenciar esas expectativas, los niveles, ¿no? Que es como lo más difícil. Y por eso nosotros los maestros a veces tenemos dificultades cuando vamos a redactar en el currículo lo que es lo macro, ¿cierto? Cuando yo voy a redactar una competencia, cuando voy a redactar un logro y cuando yo voy a redactar un objetivo, cuando voy a redactar una meta, un objetivo de clase, porque pues la meta es como el objetivo de clase. Entonces uno dice, si hay diferencias en la redacción, claro que sí hay diferencias. Claro, en una yo soy más general, en otra soy más específica. Y en donde pues, ¿cómo hago yo para redactar ese tipo de cuestiones? Si uno va y mira y analiza los currículos y uno se da cuenta que a veces hay errores en la redacción. Y pues todos incurrimos en eso, ¿sí? Todos hemos tenido ese tipo de dificultades, pero cuando nosotros ya vamos estudiando, vamos profundizando, vamos puliendo cada vez más esa redacción y ese entendimiento de los procesos que se trabajan, ¿listo? Ya para cerrar, mis profes, quiero darle la palabra a alguno de ustedes que tome la palabra, que pues en forma de agradecimiento, de pronto, también en forma de sugerencias, de pronto que nos quieran aportar algo en lo que podemos mejorar o algo que les haya llamado la atención de la metodología de los cursos, lo que ustedes quieran, les voy a dar la palabra para que ya den el cierre o simplemente pues un gracias, ¿no? Siempre es bueno dar un cierre de esa manera. ¿Quién quiere tomar la Profe, palabra? yo quería, pues, sí, agradecer y de verdad me pareció súper, muy, ¿cómo le digo? Muy organizado, muy para esa cantidad de maestros que sé que estábamos haciendo el diplomado, sé que fue a pesar de las dificultades que se pueden presentar a veces, fue algo muy bien hecho, fue un diplomado que de verdad vale la pena hacerlo, recomendarlo. Además, pues lo reta a uno a estudiar más. Yo le compartía la vez pasada a ustedes, a mi profe, le compartía pues que yo no trabajo directamente con el área de matemáticas, pero sí estoy trabajando con básica primaria ahorita. Y entonces, pues lo reta a uno a estudiar más, a buscar de pronto ejercicios más prácticos para hacerle la matemática a ella. No sé, yo me copié una frase de alguien que dijo, ¿para qué se lo voy a hacer difícil si se lo puedo hacer fácil? Uno de los problemas que ha tenido matemáticas, en mi humilde opinión, es que pues es el coco, porque es que es lo que uno son solo números y es la repetición y haga y ejercicio, pero hay que hacérselo de manera que ellos le vean la utilidad, que la matemática sea útil para ellos, para su vida cotidiana, para su vida diaria. Entonces yo la verdad sí quedé muy contento en medio de tanto trabajo, tanta cosa que hay que hacer, pues me gustó mucho, vi las grabaciones, me fue bien con las tareas, estoy terminando la semana 6 y quedé muy contento. Además de que mi jefe también me felicitó por hacerlo, por terminarlo, porque muchos empezaron y creo que no han terminado, no están terminando o algunos no van a terminar. Entonces, mi profe, muchas gracias. Dios me la bendiga y gracias por ese don, esa paciencia, esa facilidad que tiene para explicar, para enseñar, no sé qué más decirle. Esa, yo me hubiera estresado donde no se me conecten tantos. La verdad me hubiera preocupado. Y se me necesita la clase para uno, para 5 o para 10 igual. Entonces eso también es algo que se aprende de su merced. Muchas gracias y muchas gracias a los compañeros. Que Dios me la bendiga mucho. Amén, que así sea, profe Jorge, muchas gracias. Bien, sí, yo quisiera que de pronto tú, profe Jorge, en el grupo de WhatsApp o de pronto también en el foro,
escribieras eso, ¿no? Eso tan bonito de lo que viste como fortaleza en el diplomado y como incentivar a los compañeros para que lo terminen, porque sí, varios se fueron quedando y es un poco triste ver cómo se quedan, ¿no? Porque pues los maestros siempre queremos que todos se promuevan, porque, Sí, claro. ¿cierto? Yo me he puesto en esa tarea de decirle que no, que sí se puede hacer, que da la opción, que busquemos la forma, pero pues bueno, cada uno mira cómo hace sus cosas. Para salieron un poco de cuentos, historias, ahí que lo iban a cobrar, que no lo iban a cobrar, le dije, pues si lo cobran, que lo cobren. Últimamente no han dicho nada, pero pues a mí me pareció muy recomendable, muy bueno y me enseñó muchísimo. Y sí, señora, claro, yo escribo. De pronto no hoy, pero mañana sí saco el tiempito. Listo, mi profe. Muchas Muchísimas gracias. gracias y muchas bendiciones también, profe Jorge, profe María, profe Jamie Carolina, profe Jenny. ¿Alguno quiere tomar también la palabra o ya cerramos? Muy bien. Entonces, muchas bendiciones, éxitos que puedan culminar y que tengan un feliz fin de año, que sean muy, 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 pero muy felices en su labor como docentes. Bueno, que Muchas estén gracias, bien. mi profe, lo mismo. Una feliz Navidad, un feliz año. Dios me la bendiga, gracias.